Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar del esquema del modelo relacional, pero de una forma teórica, principalmente usando la teoría de conjuntos. Entonces, el objetivo es que las alumnas y alumnos entiendan los conceptos que hay detrás del esquema de una relación. Al final del video deberán entender los conceptos de esquema, atributos, dominios de una relación. Primero vamos a dar una definición de lo que es el modelo relacional. El modelo relacional, para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo basado en lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. El modelo relacional define la implementación lógica de los datos mediante una serie de relaciones, atributos, restricciones y asociaciones entre las mismas. Ahora, ¿cuál es la idea intuitiva del modelo relacional? Que ya vimos algo en una anterior cápsula. Tenemos datos, muchos datos representados por esos círculos. Y algunos de estos datos pueden estar relacionados en el sentido de que pueden ser nombres de personas. Podemos tener muchos nombres como Juan, Daniel, Paola, y estos nombres tienen otros datos que están asociados, como puede ser su dirección, teléfono, root, etc. Entonces podemos asociar estos datos y formar una plantilla, ya que estos datos están relacionados. Podemos agregar un título a cada uno de estos datos para así tener una semántica, que es decir, el significado de los datos. Tendremos un sentido a esta unión de datos y a esta estructura podemos darle un nombre. Este tipo de estructura se llama relación. Los títulos se llaman atributos y las filas se llaman tuplas. Es decir, que una tupla es un conjunto ordenado de datos. Hay un conjunto de atributos que son los títulos de las columnas y que representan propiedades de la relación. Por lo tanto, una relación está conformada por un conjunto de atributos y un conjunto de tuplas. Es decir, hay una variedad de conjuntos que los vamos a definir y describir como en la teoría de conjuntos. Si tenemos otro grupo de datos que no guardan relación con estos datos, los agrupamos en otra relación. Entonces significa que estos datos pertenecen a otra relación y no a esta que estamos trabajando. La estructura de una base de datos son todos y cada uno de los componentes, formatos, necesarios para el buen funcionamiento de una base de datos. El modelo relacional, los datos se organizan en un tipo especial de conjunto, denominado relación. Una relación, que la vamos a representar por una R en mayúscula, es una estructura que está compuesta por los siguientes elementos. Un conjunto de atributos, que ya hemos mencionado que son las propiedades de la relación. Un conjunto de dominios, que son los conjuntos de mayor tamaño, donde están los universos de datos de donde saldrán las tuplas de la relación. Como por ejemplo, si tenemos un atributo nombre, su dominio será el conjunto donde están todos los nombres que existen en el mundo. Y el conjunto de tuplas ordenadas con datos obtenidos del dominio. Veamos cada uno de estos elementos con más atención. En esta cápsula hablaremos de los dos primeros conceptos de una relación. Los atributos. En informática, un atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto o elemento. Como definición de atributo en bases de datos, los atributos describen la estructura y propiedades de una relación. Sea una relación del modelo relacional, la cual tiene un conjunto finito de atributos, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Podemos denotar como A al conjunto de los atributos de una relación. Entonces, como ejemplo, tenemos una relación alumno, que tiene los atributos root, nombre, dirección, teléfono. Podemos mencionar otros atributos que son característicos de los alumnos, como la fecha de nacimiento, la carrera a la que pertenecen, la fecha de ingreso, entre otros. Todos estos son propiedades de una relación alumno. Un dominio describe un conjunto de todos los posibles valores para cierto atributo. Como un dominio restringe los valores del atributo, ya que solo puede tomar valores
para un atributo de ese dominio y no de otro, entonces puede ser considerado como una restricción. Atribuir un dominio a un atributo significa cualquier valor de ese atributo debe ser tomado de ese conjunto especificado. Cada atributo debe tener entonces su dominio. Si lo tomamos desde el punto de vista de un lenguaje de programación, podemos decir que el dominio es el tipo de datos de una variable. Desde el punto de vista de la base de datos, sería también el tipo de datos del atributo. Si definimos una variable como un integer, por ejemplo, dependiendo del lenguaje de programación, varía el rango de números que puede tener, pero debería abarcar números que van desde el menos 32.000 al 32.000. Ese rango donde están todos los números es el dominio. Por ejemplo, si tenemos que un atributo es el nombre de un alumno, entonces sus datos serán caracteres. Si consideramos que el alfabeto con el cual formaremos el nombre lo vamos a tomar con las 27 letras del abecedario más el espacio, entonces el dominio tendría 28 factorial más 1 elementos. Entonces el atributo nombre tendrá un subconjunto de elementos de ese dominio. Cuando llenemos esta relación con el atributo nombre, tomaremos elementos que tengan un cierto significado de este dominio de 28 factorial más 1 elementos. Si un atributo es el número de teléfono, entonces sus datos serán numéricos, y no cualquier número, sino que deben ser números mayores a 0. Si consideramos que el alfabeto con el cual formaremos el número de teléfono son números de largo 9, que pueden ser formados por 10 dígitos, es decir, del 0 al 9. El dominio estará formado por la combinación sin repetición de la combinatoria de 10 sobre 9. ¿Cómo se representa el dominio de cada atributo? Sea el conjunto de atributos A que contiene los elementos A sub 1, A sub 2 hasta el A sub n, que es el conjunto de atributos de una relación R. El dominio de cada atributo se puede representar con una letra en mayúscula D, con un subíndice. Ahora, también se usa la representación que está en la columna más a la derecha, en donde el dominio está representado con las letras D o M, y entre paréntesis el atributo. Esta última representación tiene la ventaja que indica cuál es el atributo del dominio. Varios atributos pueden tener dominios que contengan los mismos elementos, como por ejemplo el atributo nombre y dirección. Sus dominios podrían ser los caracteres. Por lo tanto, cada dominio D en mayúscula, subíndice I, es un conjunto como un conjunto universo que se veían en básica cuando nos enseñaban los conjuntos. El conjunto de todos los dominios denotaremos con una D en mayúscula al conjunto de todos los dominios de una relación, y sus elementos son los dominios de cada atributo. Se podría considerar como un conjunto universo de todos los universos. Entonces, cada relación que creemos tendrá un conjunto de sus dominios. Intuitivamente, podríamos decir que la cardinalidad del conjunto de atributos y la cardinal del conjunto de los dominios podrían ser iguales, ya que hay atributos que comparten el dominio. La aridad, en términos genéricos, es un operador matemático. Es el número de argumentos de una función necesarios para que dicho operador o función se pueda calcular. Por ejemplo, la suma es de aridad 2, ya que necesita 2 argumentos para su operación. Ahora podemos definir como aridad o también grado de una relación como la cardinalidad del conjunto de atributos, donde A es el conjunto de atributos A1, A2 hasta el AN. Entonces se dice que una relación R es de aridad o grado n porque tiene n atributos. En términos prácticos, es la cantidad de atributos. Ahora veamos el concepto de esquema, que es una representación simbólica de una cosa material o inmaterial. El esquema de una relación en forma genérica es el conjunto de pares atributo-dominio. Así se representa en general una relación. El esquema de una relación R en particular
se representa así, con el nombre de la relación y pares de atributos y su dominio, que es el equivalente a decir la relación y el conjunto de pares del atributo A sub i y su dominio de sub i, el cual se puede simplificar así. Para escribir menos, sacamos la representación del dominio, ya que se subentiende cuál es el dominio de cada uno de los atributos. Nosotros vamos a usar una representación más comprimida aún. Vamos a usar el RDA para representar una relación y sus atributos. Por lo tanto, el esquema de una relación son el conjunto de atributos que la conforman. El esquema es como cuando en la notación objeto definimos la clase, donde tenemos la definición de cada uno de los atributos que componen la clase. Como cierre de la cápsula, podemos decir que hasta ahora hemos hablado de una relación y cómo se conforma. Entonces, los alumnos de una institución constituyen una relación, la cual tiene sus atributos. Las asignaturas constituyen una relación diferente, como también los departamentos, las facultades, los profesores, los funcionarios. Cada uno de estos conceptos es una relación y cada una de ellas tiene un conjunto de atributos y un conjunto de dominios. Entonces, podemos decir que el esquema de una base de datos relacional es un conjunto de esquemas de las relaciones que la componen. Una base de datos relacional tiene un esquema. Entonces, el esquema es el conjunto de todas las relaciones. Si queremos hacer doble clic sobre un esquema, veríamos otro conjunto, que sería el conjunto de los atributos, donde cada atributo representa una propiedad de la relación. Existe entonces un conjunto de dominios que tiene un conjunto en su interior, los datos. Y estos atributos tienen asociados los dominios. Si hiciéramos doble clic sobre los dominios, veríamos otro conjunto que tiene todos los posibles datos que puede tener ese atributo. Entonces, así se compone un esquema de una base de datos, como una serie de conjuntos que están relacionados. En cuanto a la bibliografía, que esta cápsula fue hecha usando los siguientes recursos, los cuales están en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.